Bendiciones, mis hermanas, buenos días. Estamos otra semana más en el programa Entre Hermanas. Estamos muy contentas como célula del barrio norte y del barrio oriente de Talca en esta mañana para poder compartir una palabra del Señor para sus vidas. Estamos aquí con mi hermana Montserrat, mi hermana Gigi Canales y mi hermana Jovina. Estamos aquí para que el Señor primeramente nos habló a nosotros y queremos que también el Señor le hable a cada una de ustedes. Y antes de comenzar, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que tome el control de nuestras vidas, que tome el control de todo lo que hoy día vamos a hablar, para que esta palabra, ¿cierto?, que hoy día hemos preparado, sea de edificación para cada uno de los oyentes, cada una de las personas que va a estar, ¿cierto?, mirando, quizá hoy día, otro día en la tarde, pero en el momento en el que esté viendo este programa sea edificación y que el Señor hable a su vida. Pues esa es la idea, que a través de estos testimonios, de estas palabras, el Señor siempre saque algo bueno y pueda hacer de edificación para ustedes. Amén. Así que vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este programa. Toma el control de nuestras vidas, Señor. Toma el control, Señor, del internet, Señor, y todo lo que se está haciendo en este momento, Señor, para que tu palabra, Señor, sea transmitida a través de este canal, Señor, y pueda llegar a las personas, Señor, que tú ya tienes listas, Señor, a las personas que necesitan, Señor, escuchar, Señor, de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por cada una de las vidas, guárdanos y cúbrenos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El tema de hoy día que nos tocó como células es un tema importante. O sea, todos los temas son importantes, pero en lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Como programa de Entre Hermanas, es un tema muy especial porque nos toca específicamente como testimonio de cada una de nosotras. Porque aquí cada una ha sido tocada a través de este tema, a través del tiempo, a través de los años, porque no es algo que se haga de un día para otro, o sea, no nos convertimos y ya hemos sido, ¿cierto?, lo que aquí vamos a tocar, ¿ya? Y el tema, el título es la restauración. Y el programa anterior, que estuvo muy bueno, ¿cierto?, de nuestras hermanas de Gualañé, fue cómo cuidar un corazón sano. Y fue de mucha edificación y ellas se tomaron de una palabra que está en Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y hicieron ahí, ¿cierto?, una explicación, ¿cierto?, de cómo nosotros debemos tener un corazón sano, ¿cierto?, cuidándonos a través de la palabra, perdonando, haciendo muchas acciones que hablaron ellas para poder cuidar nuestro corazón. Porque nuestro corazón es fácil que se dañe, ¿cierto? Es fácil que uno diga una palabra y se pueda romper este órgano tan vital, ¿cierto?, para nuestro cuerpo. Y quiero comenzar con una palabra que nos entregó, y mi hermana Jovina la tenía también ahí anotada, y cuando estábamos preparando este tema y el Señor nos unió en el Espíritu y queremos compartirla con ustedes. Esta palabra restauración que es tan hermosa, ¿cierto? Y habla ahí en Jeremías 15:19, dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Ya? Qué hermosa es esta palabra, dice, porque yo te restauraré. Y queremos comenzar, ¿cierto?, sabiendo qué es lo que es restaurar, y buscándolo en el diccionario dice es reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que tenía antes. Así que aquí vamos a hacer una cirugía, ¿cierto?, a nuestro corazón. Vamos a ver ahí cómo el Señor ha estado restaurando la vida de estas 3 mujeres que están aquí, yo me incluyo también, porque el Señor también ha hecho un trabajo de restauración, y también quiero tomar algunos sinónimos, porque es importante, ¿cierto?, que nosotros podamos abrir el contexto de lo que es la palabra restauración.
Y los sinónimos son restituir, que dice devolver una cosa o a quien la tenía antes. Reparar, hacer cambios en una cosa estropeada. Renovar, hacer que una cosa adquiera un aspecto nuevo. Restablecer, establecer de nuevo una cosa, ponerla en el estado que había tenido antes. Recomponer, volver a armar todo lo que hemos desbaratado, ¿cierto?, con nuestras malas acciones. Ya, estos son algunos sinónimos. Y qué importante saber, ¿cierto?, lo que enmarca la palabra restauración. ¿Por qué? Porque nosotros, antes de llegar al Señor, estábamos totalmente destruidas. Cuando estábamos preparando este programa, yo le decía a mi hermana, nosotros, y lo que yo siempre le digo a los niños, yo trabajo con niños, yo siempre les digo, nosotros somos la obra más hermosa que Dios hizo en la tierra, la creación, ¿cierto? Nosotros, dice la palabra, que somos imagen y semejanza de Dios. Somos la obra especial, o sea, a nosotros no lo hizo de la misma forma que los animales, que los peces, ¿cierto? Que el cielo, que los vegetales, no, lo hizo de una manera especial. La creación de nosotros fue de una manera muy especial. Entonces, ¿cierto? Ahí hubo un quiebre, ¿cierto? El trabajo que hizo Satanás con Adán y Eva, ahí rompió, ¿cierto?, toda esa hermosa relación que teníamos con nuestro Creador, ¿cierto? Y sabemos, ¿cierto?, que para restaurar una obra de arte, lo que somos nosotros, yo siempre les digo a los niños, nosotros somos una obra de arte, somos los más hermosos, mírense, no hay nadie comparado a ustedes, no hay nadie igual a ustedes, nadie tiene esos ojos, yo le digo a los niños, nadie tiene tus ojos, nadie tiene tu pelo, tu boca, tus mejillas, somos cada una obra especial, ¿cierto? Pero, ¿cierto?, Satanás se ha empeñado, ¿cierto?, desde antes de nacer, a través del rechazo quizás de nuestra madre, en dañarnos, en dañar nuestra vida, en dañar nuestro espíritu, de dañar nuestra autoestima, muchas cosas donde Satanás, ¿cierto?, se metió, porque él es, el trabajo principal de Satanás es destruir la creación de Dios. Entonces, él está empeñado en que todo nuestro ser sea destruido. ¿Para qué? Para que no conozcamos del Señor y vivamos a través de la amargura, del rechazo, del odio, de todas esas cosas, poner esa tiniebla, ¿cierto?, ese mar de tinieblas para que nosotros no podamos ver la luz de Cristo. Entonces, sabemos, ¿cierto?, que restaurar una obra de arte, y aquí tengo a mi hermana Montserrat, que después nos va a hablar un poquito, ¿cierto?, que ella es arquitecta. Yo le decía, usted tiene más autoridad que yo, pero yo sé, por lo que he visto, por lo que conozco, restaurar una obra de arte es muy delicado, es muy complicado, porque se requiere mucho tiempo, mucha delicadeza, es un trabajo muy detallista. Y asimismo, cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor tiene que hacer ese trabajo de restauración, y no es de un día para otro. El trabajo de restauración tiene que ser a través del tiempo, ¿cierto? Porque hay mucho daño, ese como un daño así microscópico, Señor, quizás nosotros ni lo sabemos que lo tenemos, pero hay momentos, ¿cierto?, hay situaciones que de repente ¡pum!, aparece y como que, oye, ¿por qué esto me duele? ¿Por qué esto me provoca? Entonces, el trabajo que tiene que hacer el Señor es permanente, ¿cierto? Es algo que nosotros debemos dejar que el Señor lo haga cuando nosotros llegamos al Señor, porque sin el Señor nosotros no sabíamos que estábamos tan dañados, porque vivíamos en una mentira. Pero cuando llegamos al Señor, nosotros nos miramos y decimos, uy, pero tan dañada estaba, tanta destrucción hay en mí, tanta amargura, ¿cierto? Entonces, el Señor tiene que tomarnos ahí y hacer este trabajo tan especial de la restauración. Ya ustedes han visto, ¿cierto? Hay programas en la televisión que dicen de restaurar casa, hay personas que restauran muebles, como nuestro hermano Martín, que hace un trabajo así, pero súper detallista, muy hermoso el trabajo que hace él, ¿cierto? Así, cuánto más el Señor quiere restaurarnos a cada uno de nosotros, su creación máxima, ¿cierto? Y ¿para qué? ¿Para qué quiere restaurarnos el Señor? Para que nosotros tomemos la identidad en Él. Porque eso es lo que nos roba el diablo, eso es lo que
trata de Satanás poner esas mentiras. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener la identidad, ¿cierto?, que el diablo nos quitó, por la cual nosotros fuimos creados. Y tenemos una palabra que está en Efesios 4:24, que una de mis hermanas la tiene. ¿Quién usted? Amén. 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 Efesios 4:24. Vestidos del nuevo hombre y creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Aquí, ¿cierto? Cuando nosotros conocemos del Señor, dice que nosotros nos vestimos de nuevo hombre, somos una nueva criatura, somos una nueva creación, ¿cierto? Nosotros cuando llegamos al Señor, lo aceptamos en nuestro corazón, hacemos un acto visible, ¿cierto? A través del bautismo, Señor, entramos a las aguas, ¿cierto? Y ahí en esa agua dejamos todo lo malo y dice que nos vestimos del nuevo hombre, dijo, según creado Dios en justicia y santidad de la verdad, ¿cierto? Como decía anteriormente, nosotros venimos con mucho daño y el Señor sí o sí tiene que revestirnos, ¿cierto? Tiene que restituir, reparar, restablecer, recomponer todo lo que venía dañado, ¿ya? Entonces, dice, por muchas áreas de nuestra vida tienen que ser restauradas. Primero, para que nosotros podamos, ¿cierto?, ser un canal de bendición para otras personas. Porque si yo soy una persona amargada, si yo no he entregado mi amargura al Señor, ¿qué voy a transmitir? Amargura. Si mi corazón está lleno de odio, yo no voy a poder entregar amor a otros si mi corazón está lleno de odio. Si mi corazón está lleno de resentimiento, no me va a ser fácil creer en los demás porque siempre estaré pensando, ¿cierto?, que se van a acercar a mí para hacerme daño. ¿Ya? Entonces yo le quiero preguntar a mi hermana Montserrat, a mi hermana Gigi, en ese orden, y a mi hermana Jovina, ¿cómo lo hacían ustedes sin el Señor restaurar algo en sus vidas? ¿Cómo lo intentaban ustedes? Porque sin el Señor sabemos que nada bueno podemos hacer, pero ¿cómo humanamente lo hacían antes? Para que después veamos cómo lo hacemos en el Señor, que es totalmente diferente. Amén. Bueno, antes sin el Señor era todo malo, o sea, aparte de lo que el enemigo ahí hacía y atacaba, uno como que más lo empeoraba, porque no tenía el conocimiento ni la ayuda para poder restaurar algo. Y yo recuerdo que cuando siempre, no sé, o habían discusiones en mi casa o problemas, como que cada uno se encerraba en su pieza. Esa era como la solución. Y al otro día no pasó nada, aquí no pasó nada, y cada vez eso se iba, ese odio, ese rencor, se iba acumulando, cuando obviamente en un momento estallaba nuestra ira, nuestro enojo. Uno llegaba hasta maldecir a su propia familia por peleas, discusiones o malentendidos que pudieran haber. Y al final eso, como dice la palabra, que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. O sea, llega a tal punto en que a uno lo destruye y al final anda como muerto. No está tan destruido por dentro que no reconoce al final lo bueno, cómo poder salir, cómo poder al final se sumerge uno mismo en esa misma destrucción. Así que no, totalmente perdida la visión de poder reformar, o sea, como armar algo, poder sanar algo, porque uno no tenía primeramente al Espíritu Santo, al Señor, que ahora por gracia nos puede guiar y mostrar cómo poder sanar. Así que eso, mi hermana. Amén, ¿cierto? Hacíamos todo mal. No había nada bueno, nosotros queríamos recomponer algo, restaurar algo y al final, como decía usted, lo empeorábamos, salíamos trasquilados porque uno dice, iba con toda la intención
pero a lo mejor teníamos la buena intención, pero nuestros hechos decían otras cosas, así que de nada servía, ¿cierto?, restituir o restaurar algo fuera del Señor. Mi hermana Gigi, ¿cómo lo hacía usted? ¿Qué intentaba usted? ¿Cómo era? Bueno, por lo menos yo escuchaba a mi hermana Montserrat y ella trataba de hacer algo, yo no trataba de hacer nada. Yo me ofendía o mucho, o mi manera de, según yo, restaurar o sanar alguna situación era, ya, no importa, perdono, más encima decía muy patudamente, pero ¿qué pasaba? Que yo, entre comillas, mataba a la persona. Te perdono, pero yo ya no te hablo más, no me junto más contigo, no confío más en ti. Entonces no había ni un perdón, no había ninguna restauración, no reparaba absolutamente nada. Y cuando veía que podía, entre comillas, reparar algo, era porque, Dios me recuerda ahora, era muy manipuladora, porque veía que iba a haber un beneficio si veía que las personas que me querían iban a acercarse como a sanar la situación. Yo empezaba como a hacerme de rogar y todo y a recibir ciertos beneficios por este agravio tan grande que me habían hecho, porque siempre uno es la ofendida sin el Señor, siempre es uno la agraviada sin el Señor. Y de hecho, cuando la hermana Montserrat hablaba, la palabra perdón en mí no existía porque yo ni siquiera pedía perdón, sino que era disculpas, porque típico no, es que yo pido disculpas, el único que perdona es Dios y mire, pues, la patudez de decir eso, porque me encima usaba el nombre de Dios en algo tan malo que era mío, pero como usted decía, hermana Cindy, no había nada bueno en mí, no había nada bueno en mí porque no conocía al Señor, así que no restauraba, no reparaba, no restituía a nadie por lo que yo le hacía, así que todo mal sin el Señor. Mi hermana Jovina, ¿qué tiene que decir usted a lo que estábamos hablando? Bueno, de la restauración, nada, me identifico mucho con lo que habló mi hermana Montserrat, porque cuando habían problemas, discusiones, yo me encerraba en mí misma, no hablaba mucho, y después volvíamos a, como que aquí no pasó nada. Entonces, restauración, nada. Todo lo contrario, en cada pelea no había perdón. Entonces, después si había otra pelea, volvíamos a recordar lo que pasó anteriormente y volvíamos a retomar todas las cosas pasadas. Pues entonces, como no había perdón, no había restauración, no había nada, solamente había rencor. Entonces uno como que guarda las cosas de una discusión y cuando hay otra discusión saca las cosas que hubieron antes y las trae de nuevo a la nueva discusión. Entonces, restauración, nada, ni siquiera conocía la palabra, hermana Cindy, realmente. Sin Dios, nada. Claro, sin Dios nada. Yo me recuerdo, o sea, yo no era muy peleadora, me caracterizaba más por estar en silencio, era una joven en ese tiempo muy silenciosa, lo contrario que soy ahora, porque el Señor me cambió. Pero sí, a mí la restauración para mí también, pues nada de restauración, yo me tragaba todo y eso provocaba mucho temor, mucha inseguridad. Y yo como que me comía todo, no sé, por el enojo, todo lo que pasaba, y ahí provocaba un desastre en mí, pero interior. Entonces yo no decía las cosas que me hacían mal, yo nunca comenté los daños que yo sentía, no tenía alguien que pudiera decir, y eso que yo me crié en una familia cristiana, pero no tenía ese como un líder, alguien que me dijera, oye, te veo en esta. Al contrario, mi sistema nervioso, mi sueño, todo mi cuerpo manifestaba un daño, pero nadie se dio cuenta, y era porque yo me tragaba las cosas y no las expulsaba, ni siquiera me enojaba, entonces mi cuerpo se fue ahí dañando, tomando pastillas para dormir, porque yo no podía dormir, entonces era algo que yo no lo pude manifestar, y eso trajo mucho daño en mi interior. Entonces, claro, pues sin el Señor, como el resumen de todos
de los 4 testimonios, ¿cierto? Es que sin el Señor nada podíamos restaurar, o sea, o dañábamos o nos guardábamos en silencio, o como decía mi hermana allí, jugábamos a ser víctimas, hacernos la víctima y ahí como que jugar los sentimientos y se hace la dañada y como que yo la pobrecita y al final terminaba peor la cuestión. Así que ahí vemos, ¿cierto?, lo terrible que era no restaurar nada, o sea, volvíamos a dar una vuelta y que estábamos bien, estábamos mal, estábamos bien, estábamos mal. Entonces, sin el Señor entendemos, yo creo que todas las mujeres que nos están escuchando podemos recordar los momentos que podríamos decir, pucha, yo traté de hacer esto, pero no pude. Claro, pues sin el Señor nada podemos hacer. Así que buen tema ese, ¿cierto?, de la restauración y recordarnos, ¿cierto?, de cómo queríamos hacer algo, pero definitivamente no podíamos. Ya, entonces, vemos aquí, ¿cierto?, cómo el Señor, a través de lo que Él hizo en nuestra vida, cuando nosotros recibimos al Señor, entendimos, ¿cierto?, que ya no podíamos hacernos la víctima, ¿cierto? Yo no podía callar lo que me estaba pasando. Mi hermana Montserrat, yo creo que ahí entendió, ¿cierto?, a través de la palabra, a través de la administración, ¿cierto?, a través de las prédicas, que el Señor sí o sí tenía que hacer un trabajo de restauración en cada una de nosotras. ¿Por qué? Porque incluso la palabra nos dice en Romanos 12:2, mi hermana Montserrat parece que lo tiene. Sí, aquí la tengo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Cierto? Ahí la palabra dice que no nos conformemos con este siglo, no nos conformemos como la gente trata de restaurar algo. Nosotros en el Señor, ¿cierto?, dice que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. O sea, lo que hacíamos antes no lo podemos volver a hacer en el Señor. No podemos tratar de restaurar algo, primero si no tenemos amor, ¿cierto? Si no conocemos del amor del Señor. Nada podemos hacer si no conocemos de ese amor puro, perfecto, ¿cierto? Ese amor que no busca, ¿cierto?, algo del otro, ese amor que es sufrido, ese amor que se entregó por completo. Porque no podemos ya cuando nosotros queremos restaurar algo, ¿cierto? No podemos ir y pedirle algo, ¿no? Que si yo te doy perdón, tú me tenés que dar algo. No, uno va a tener que restaurar y restaurar quizás sin esperar nada a cambio. Decir, ya, yo voy a ir y voy a agachar la cabeza y voy a pedir perdón porque yo quiero restaurar esta relación. No importa que ella no me hable, no importa que quizás ella ni entienda lo que está pasando, pero tengo que hacer lo que me dice la palabra. Yo ya no puedo actuar de la manera que estaba actuando antes, porque el Señor así me lo pide, porque me dice que me tengo que renovar, o sea, tengo que hacer una acción de volver hacer todo de nuevo, como decía ahí los sinónimos, ¿cierto? Sí, de recomponer, de renovar, de reparar, de restituir. Todo eso entra en la palabra restauración. Ya, dice en Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, vistiéndonos del nuevo hombre. ¿Cómo nosotros vamos a poder hacer un trabajo de restauración primeramente en nuestra vida? Porque si nosotros no nos restauramos, no vamos a poder restaurar a los demás. Dice, vistiéndonos del nuevo hombre, ¿cierto? Desechando la mentira. Ya nosotros no podemos restaurar algo en base de mentiras, porque en nosotros ya está Cristo, ya está la verdad en nosotros. Entonces no podemos ir y decir, oye, ¿sabes que yo hice algo? Siendo que es mentira. No podemos ir porque sabemos que vamos a dañar a la otra persona. La mentira siempre se va a saber. Entonces, no podemos ir, ¿cierto?, con mentira a restaurar algo, porque el Señor dice que siempre nosotros debemos hablar con la verdad. O sea, nosotros vamos a tener que abrir nuestro corazón y decir, ¿sabes qué? Me pasa esto es lo que me duele, quizás yo te hice algo a ti y quiero sanarlo, quiero restaurarlo. Siempre andar con la verdad. ¿Podemos enojarnos? La palabra dice que sí, podemos enojarnos, pero no airarnos, ¿cierto? Podemos llegar al momento de decir, ay, pucha, pero ¿cómo me está haciendo esto de nuevo? Pero dice que no debemos dejar que la ira se enseñoree de nosotros, ¿cierto? Y la ira sabemos que no es ninguna buena consejera para restaurar,
po. O sea, cuando estamos enojados no podemos ir a restaurar algo, po, porque si no nos van a salir las chispitas, ¿cierto? Va a salir todo lo malo de nosotros con ira, ¿cierto? Y nosotros fuimos llamados a ser pacificadores, dice la palabra. Nosotros tenemos que ir y llevar la paz a los otros, no podemos ir enojados, oye, pero ¿cómo? Y decir la persona, pero ¿cómo si habla de Cristo y viene aquí todo enojado? Entonces, para ir a restaurar, no podemos ir enojados. Lo más importante, que el fuego del Espíritu Santo nos avive, ¿cierto? El Espíritu Santo tiene que avivarnos, tiene que ser el consejero ya para que nosotros podamos restaurarnos y restaurar a otros. Sin el Espíritu Santo, como decíamos antes, sin Dios no podríamos restaurar nada. Aquí, sin el consejo del Espíritu Santo, no podemos hacer nada de nada, porque a través de Él, ¿cierto? Él es el que nos lleva, ¿cierto?, a la verdad, a la justicia, a poder meditar, pensar, ¿cierto?, en qué estábamos haciendo mal, porque el Espíritu Santo, como hemos estado hablando anteriormente, en los otros programas, ¿cierto?, la importancia del Espíritu Santo, Él es el que nos dice, oye, mira lo que hiciste, porque Él siempre está ahí, Él siempre está guiándonos. O leemos una palabra y como que nos toca y el Espíritu Santo que está diciendo, oye, mira, hiciste esto mal, anda y restaura. Mira, le trataste así a tu hijo, le hablaste así a tu mamá, le hablaste así, no sé, pues al profesor o a tu papá. Siempre está ahí aconsejándonos porque es lo que Jesús nos dejó para que nosotros pudiéramos ser buen cristianos. Ese consejero, ¿cierto?, que nos guía a nosotros a toda verdad, quitando toda amargura. Nosotros no podemos ir a restaurar o restaurarnos si nosotros estamos llenos de amargura, de enojo, de ira, de grito o de malicia en nuestra mente. No podemos restaurar nada si tenemos eso dentro de nosotros. Y sobre todo, no podemos restaurar algo si no perdonamos. Eso es como lo más principal, ¿cierto? Nosotros debemos llegar al perdón para poder restaurar. Porque así como el Señor, yo le decía, como el Señor a nosotros nos perdonó de todos nuestros pecados, ¿cierto? Él vino a través de ese perdón a hacernos una nueva criatura. Nosotros cuando llegamos al Señor le dijimos, Señor, perdóname por todos mis pecados. Límpiame, hazme alguien nuevo. No quiero ser la misma de antes, no quiero que salga lo mismo de mí. Entonces, cuando nosotros recibimos ese perdón, nosotros decimos, ya, yo soy una nueva criatura, Dios me perdonó. Y ahora yo puedo, a través de ese perdón, ir a los demás. No importa que el otro no me perdone, pero yo sí lo voy a perdonar porque Dios hizo eso conmigo. Jesús hizo la obra en la cruz del Calvario por mí, para perdonar mis pecados, para volver a restituir la relación que habíamos perdido con Dios. Ahora, ¿qué quiero que ustedes cuenten, mi hermana? Un testimonio, ¿cierto? Yo sé que cada una tiene un testimonio poderoso de restauración. Y quiero comenzar en el mismo orden, para que les contemos a nuestras hermanas, ¿cierto? A través de sus testimonios, cómo el Señor ha ido restaurando su vida. Quizás en muchas áreas, ¿cierto? Porque el Señor toca todas las áreas. Como hija, como mamá, a mi hijo tuve que pedirle perdón por la manera que yo lo corregía, y él era chiquitito y me miraba, pero para mí fue tan importante, fue tan sanador lo que yo hice, porque él era chiquitito, tenía unos 5 o 6 años, y yo hice ese paso de restauración. Bueno, ahí cada una va a contar, pero ahora vamos a escuchar, ¿cierto?, lo importante que es, ¿cierto?, que primeramente nosotros lo que vimos, ¿cierto?, seamos restauradas, y cómo Dios después a través de nosotros podemos traer restauración a las personas que tenemos cerca. Mi hermana Montserrat, yo sé que ahí usted tiene un testimonio muy hermoso en el Señor. Amén, mi hermana. Sí, bueno, así como decía mi hermana, el Señor viene a restaurarnos todo, todo de lo más mínimo que podamos tener, y aún el Señor todos los días nos está descubriendo algo que quiere seguir restaurando en nuestra vida. Y bueno, un testimonio de lo que les quería comentar el día de hoy era la restauración que Dios está haciendo con mi papá, porque así como decía también, no es algo que como dicen, se hace de la noche a la mañana, algo paulatino que el Señor va haciendo.
que va mudando nuestro corazón y va trayendo sanidad y perdón, y no solamente a uno, sino que a la persona también, a la otra persona. Yo venía con un daño súper grande porque, o sea, cuando llegué al Señor, llegué por un odio hacia mi papá, muy fuerte, porque mi papá se habían separado y recuerdo cuando iban a hacer esto de de esto como de los acuerdos para poder dar los dineros. Yo estaba muy enojada porque cuando tenía que ir a firmar, mi papá había dado un monto muy bajo. Y yo dije, no, esto no puede ser posible, no. Y aparte, él me decía que se iba a comprar camioneta, casa y todo, y yo, no, yo no puedo hacer esto, yo lo voy a demandar. Yo quería puro demandarlo, porque para mí no era posible que él pudiera darme eso. Y mi mamá con mi hermano me decía, pero Monse, no, esto, y yo no quería nada. Y, y yo llegué al Señor así, con este dolor, y Él me llevó hacia Él, y el Señor me trajo con una palabra de paternidad a través de nuestra pastora, que ahí la usó grandemente para que el Señor pudiera ahí obrar en mi vida. Y Él vino, primero el Señor, a mudar mi corazón al mostrarme Él como Padre. Y imagínense yo con una imagen de padre totalmente errónea, dolida, con un quiebre tan fuerte, pero el Señor aún así, su luz y su amor tan grande, vino a romper toda la estructura que yo tenía, todo ese daño que yo tenía, y lo vino a cubrir. Y como decía, que me gusta esa palabra de mudar, porque es algo tan delicado que yo me imagino al Señor que hizo así con mi corazón. Y ya después de eso el Señor ahí fue trabajando y fue sanando a través de las palabras que la sierva entregaba, a través también de la necesidad de yo buscar del Señor, y el Señor ahí iba mostrándome. Y en este tiempo, cuando yo empecé a hacer mi proyecto, mi papá no estaba muy bien, entonces nadie había que ir a verlo a la casa, y yo era la única que quería ir. Yo decía, no, yo tengo que ir a verlo, yo tengo que esto, porque él necesita de ese amor sano que Dios nos da. Y si nosotros, como decía mi hermana, si nosotros conocemos de ese amor, si Dios nos revela su amor, su perdón, nosotros también vamos a poder repartir, y los demás van a poder recibir. Entonces, ya el Señor empezó a darme preocupación, a ir restaurando eso, y recuerdo que bueno, ahí Dios hizo un milagro porque lo sacó de la condición que lo tenía, y yo me acuerdo que me aferré mucho a las palabras que el Señor entregaba. El Señor ha entregado palabras poderosas este año, yo creo que como nunca, no sé, pero yo la he tomado, y recuerdo que el Señor entregó una palabra de restitución hace un tiempo, y yo tenía todo mal así con mi papá, y yo dije, no, Señor, yo me tomo esta palabra porque yo sé que tú lo que me vas a devolver, como dice, es 7 veces más. Y también de una alabanza que hay que dice, aunque no pueda ver, está sobrando. Y cuando yo veía todo mal, el Señor me traía esta alabanza, y yo decía, Señor, aunque no pueda ver nada, yo sé que tú estás sobrando. Y fue un tiempo tanto de prueba, de fortalecer mi fe y de restauración. Y recuerdo que yo no tenía maestro para seguir avanzando en el proyecto. Y yo, en el tiempo que tenía, yo trataba de avanzar en lo que yo podía hacer. Y yo decía, Señor, yo sé que hay maestro, pero ¿por qué este tiempo me tiene así? Y le pedí a Dios que me mostrara y que me fortaleciera en ese tiempo para seguir perseverando.
y ahí el Señor me tenía ahí buscando a Él, y hasta que mi papá dio ahí, lo sacó de la condición que lo tenía y me dice, yo te voy a ir a ayudar. Oh, y yo dije, no, pero ya. Y cuando pasó eso y me dice que Él me iba a ayudar, algo pasó en mi corazón. Y yo dije, Señor, ¿por qué esto está todavía? Porque yo, en cierta manera, yo no quería que fuera. Pero eso era porque algo el Señor quería sanar en mi corazón que aún faltaba. Y que sé que aún falta que el Señor siga haciendo su obra. Y ha sido un tiempo tan, tan glorioso porque primero verle en la condición en que estaba, como está ahora, Dios lo sacó pero grandemente, y también cómo ha mostrado el amor a través de la comunión que podemos tener ahora, de algo totalmente quebrado, de un odio pero muy grande. El Señor ha ido ahí transformando. Y nada, o sea, obra mía, nada. O sea, yo no puedo decir que tengo mérito en nada porque yo no hice nada. O sea, muchas veces yo pude haber dicho, sí, voy a orar por él, y se me olvidaba. Y el Señor hacía el milagro, porque su misericordia y su amor es tan grande que aunque uno no lo haga, el Señor tiene el ojo puesto en cada uno de nosotros. Y hay una palabra que está en... entonces, la palabra que el Señor me entregó está en Ezequiel 36, del 26 al 28. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Amén. Como le decía al principio, el Señor vino ahí a mudar mi corazón y a poner su espíritu dentro de mí para poder restaurar esto. Y sé que el Señor lo va a seguir haciendo. Y como decía en la palabra en Romanos 12:2, que dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y quizás uno en un momento puede decir, no, esto está listo, sí, ya está súper sanado, ya lo tengo súper perdonado, pero siempre hay algo que el Señor quiere seguir restaurando en nosotros para que podamos estar ahí más limpios y podamos seguir restaurando todo lo que pueda estar dañado. Amén. Amén. Mi hermana Montserrat, una consulta. ¿Y su papá, cómo ha tomado la actitud que tiene usted ahora? Bien, o sea, conversando, por ejemplo, con él en comunión así como íntimamente, él igual muestra como, por ejemplo, antes no se abría conmigo, y ahora podemos conversar, no sé, de temas que ahora el Señor a través de eso me muestra los daños que él también tenía, que él puede abrir su corazón, y el Señor ahí pueda mostrarme, no sé, por esto el enemigo entró aquí y se desencadenó esto. Entonces, también, por ejemplo, no sé, el reunirnos, el poder compartir, que antes no pasaba. Yo, por ejemplo, estudiando arquitectura, yo en vez de estar en mi casa, no sé, quizás tomando once, prefería pasar toda la noche en la escuela porque no quería compartir con ellos. Entonces, este tiempo ha sido de rearmar esta relación, y ha sido hermoso porque uno humanamente antes, sin el Señor, puede decir esto, o sea, nunca hubiera podido pasar esto porque no había cómo, pero el Señor ahí con su misericordia y amor y su sabiduría y todo, y su Espíritu Santo, pues nos ayuda para poder ir restaurando. Amén. Qué importante lo que dice usted, porque sabemos que, como le decía yo al principio, el diablo nos daña a cada uno, ¿cierto?, de una manera especial, porque él sabe
dónde nos puede tocar. Y muchas veces la persona que nos hace el daño es porque es la manera que él sabía moverse nomás, po. Y yo creo que lo vamos a ver en los otros testimonios, y es lo que nos une, ¿cierto?, en como la idea de la restauración, que después en el Señor sabemos que quizás la otra persona no era la intención, sino que era la forma que la persona tenía de reaccionar, era lo que le habían enseñado, pero estábamos tan cegados antes que todos lo veíamos como daño y no veíamos también el dolor de la otra persona. Entonces, eso también es importante en la restauración, poder ver también el alma de la otra persona, porque todos somos almas y somos importantes para el Señor. Por eso es tan importante la restauración. Primero, como siempre digo, el primero es nosotros, porque entendiendo, ¿cierto?, que lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida también va a servir, o sea, todo el contexto en que nos movemos va a tener que recibir sí o sí algo del amor del Señor. Aunque quizás la persona, porque tu papá podría haber estado en todo el derecho, quizás humanamente, sin el Señor, obviamente que él no lo conoce, en todo el derecho de decir, ay, ella, ¿por qué se acerca a mí? No, ¿por qué la voy a ayudar? O quizás no hubiera tenido ese tiempo, o quizás no se hubiera abierto a ti en este momento en el cual estaban trabajando, o podían haber vuelto peor quizás, ¿cierto? Pero ahí Dios te mostró a ti, ¿cierto?, que había algo. Primero provocó algo en ti, y Dios te mostró que había algo contra tu papá, y provocó toda una situación, porque como decías tú, nunca encontraste un maestro para que te pudiera ayudar haciendo tu trabajo, y Dios puso a tu papá. Por eso recordaba, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Me dice, pero ¿cómo mi papá? Pero si esta persona yo la odio. Entonces, pero Dios mueve todo, ¿cierto?, el engranaje para que estas dos personas se restauren. Y eso es lo maravilloso del Señor, que Él mueve todo. O sea, yo le decía al principio, somos tan especiales que el Señor nunca va a querer vernos mal a nosotros, siempre va a querer vernos bien, que estemos plenos, que estemos gozosos, que podamos ir a la iglesia, levantar las manos con libertad, ¿cierto? No con amargura, no con tristeza, no con odio, no teniendo ese peso de que quizás, pucha, me voy a tener que encontrar con este y me cae mal y él me hizo esto, sino que podamos encontrar la libertad en el Señor, la paz que Él nos quiere dar. Y Él provoca todo esto para que podamos vivir así. Gracias, mi hermana Montserrat, por ese hermoso testimonio, ¿cierto?, de restauración. El Señor que siga obrando ahí en la vida, y que su papá también pueda conocer el amor de Dios a través de usted. Mi hermana Gigi, ¿qué nos puede decir usted de un testimonio de restauración que Dios haya hecho en su vida? Amén, mi hermana Cindy. Bueno, en Jeremías 30:17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Cuando el Señor tomó mi vida, el primer tiempo, obviamente que, como decía usted, venía quebrada, hecha a pedazos, todo mal, puro fracaso, no tenía nada bueno, nada rescatable. Y Dios tuvo que empezar a hacer una obra en mí. Él empezó, por eso leía esta palabra y decía, Señor, esta era yo, y esta era la promesa del Señor, que Él iba a traer sanidad, que Él iba a traer la salud, porque desechaba y nadie se acordaba de uno, nadie quiere estar con el que tiene problemas, con el que tiene situaciones, nadie quiere estar con él. Entonces desechado, olvidado, o sea, nadie quería saber de la Gigi, pero Dios en su infinita misericordia sí quería hacer algo conmigo y a través de mí también con mis hijas. Y lo primero que el Señor me empezó a hablar para restaurar mi vida fue el perdonar. Él me empezó a enseñar lo que era el perdón. Yo creo que es imposible ser restaurado si no aprendemos a perdonar, a soltar. Yo creo que va muy ligado el perdón con la restauración, con la sanidad. Son como paso por paso para llegar a algo grande que hace Dios con nosotros. Y la manera que Él tuvo para enseñarme los primeros meses, cuando yo venía de mi quiebre matrimonial muy fuerte, muy mal, terminamos muy mal, con mucha amargura, con mucha tristeza y con todas las marcas del fracaso. Entonces, lo más difícil que Él me empezó a enseñar para mí era
perdonar, porque, como decía mi hermana Cindy, nos vemos como víctimas. Yo era la agraviada en todo, yo era la... porque él tomó la decisión de irse, terminar con el matrimonio e irse con otra persona. Entonces, imagínense, yo para mí era, oh, pobre Gigi, todo mal. Y Dios me empezó a enseñar el perdón de una manera muy especial que yo no la conocía, que era orando por los que eran en ese tiempo para mí mis enemigos. Y me empezó, recuerdo que íbamos a la iglesia, recién se había cambiado la 6 Oriente, con varias hermanas, salíamos del trabajo, íbamos a orar. Y en ese momento una hermana me dice, ore usted. Y yo no sabía orar porque, pero empecé y bendito el Espíritu Santo me empezó a hacer orar y a bendecir a mi ex esposo, a la persona que estaba con él, y yo me empecé a quebrar entera porque yo en ese momento entendí que no era yo, si era imposible que fuese yo la que estaba haciendo eso, y estaba tan impresionada que yo oraba y lloraba y lloraba y lloraba, y en ese momento, a través del Espíritu Santo, entendí que yo no era una perdedora, porque en esta situación de 3 se siente uno de repente que hay como una competencia. Y yo era la perdedora, a mí no me habían elegido, a mí me habían dejado. Y en ese momento el Señor me mostró que solamente somos vencedores o ganamos o tenemos ganancia en nuestras vidas cuando Dios nos considera, nos toma para hacer algo con nosotros. Para mí fue tan libertador, fue tan potente esa oración, el orar por ella, el orar por él, que empezó mi vida a cambiar de ahí. De ahí en adelante yo ya pude caminar de una manera más liviana, yo ya pude empezar a soltar los rehenes que habían en mi corazón, porque a veces uno tiene gente ahí tomada como rehén y le quitan y le cansan. Y a través de esa manera, bueno, ustedes, bendito el Señor, porque yo también tenía Proverbios 4:23, que donde dice que ante toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y Cristo está en lo vivo, no está en lo muerto. Tenemos que estar vivos para que Él pueda estar en nosotros, crecer más y nosotros poder estar bien. Porque si nuestro corazón no está sano, y varias veces nuestra hermana Cindy lo decía, hay amargura en nosotros, hay depresión, hay frustración, hay tantas cosas, hay enfermedad, porque nosotros primeramente enfermamos nuestra alma y se muestra en nuestro cuerpo. Entonces, la única forma de esto era tener nuestro corazón sano, y fue a través del perdón que el Señor me restauró y hubo en mí sanidad. Hay que seguir, sí, hay que seguir. Hay hartas cosas que Dios tiene que seguir haciendo y trabajando en mi vida. Pero también me daba cuenta, así como decía mi hermana, que si yo no era sanada, no era restaurada, yo no podía llevar sanidad al corazón de mis hijas. Yo las hubiese amargado, o sea, todo lo que a mí me pasaba, yo lo hubiese depositado en ellas y hubiesen tenido una vida triste, más difícil de la que estaba haciendo en ese momento, sin esperanza, sin un cambio, si no hubiese sido, como decía nuestra hermana Monse, creo que fue que el ladrón viene a robar, matar y a destruir, o sea, no viene a hacer algo chiquitito, entonces me destruía a mí, destruía a mis hijas, destruía todo, o sea, terminar lo que estaba haciendo con nosotras. Y también entendí, y Dios me fue enseñando en ese tiempo, que restaurar también significa reconocer mis errores. También verme a mí como la que me equivoqué. Esto no fue solamente que una persona se equivocó, yo también cometí muchos errores, y al estar siendo restaurado me veía lo que yo había hecho, lo que yo también había hecho sentir al otro, o sea, verme de esa manera que Dios me ve y empezar a mirar también al otro y a los errores del otro, a los pecados del otro con misericordia. Como Dios me miró a mí, porque Dios no me tomó en ese momento porque era la que estaba mejor y entonces fue como un premio, sino que sabía que tenía que hacer una obra en mí. Y bueno, gracias al Señor, eso ha ido haciendo y poniendo en mí que cada vez que hay situaciones, como decía mis hermanas, porque vivimos como cristianos distintas situaciones todos los días,
el querer guardar mi corazón, el querer ser perdonador, el querer ser pacificador, porque como decía mi hermana, los pacificadores son llamados hijos de Dios, no cualquiera, sino el que lleva paz, el que lleva consuelo, el que lleva bendición, esos son los hijos de Dios. Y eso es lo que permite que uno pueda soltar lo viejo y seguir adelante con Dios y poder tomar lo nuevo que Dios tiene para cada uno de las vidas de nosotras. Yo pensaba, meditaba hace un rato y decía, Señor, nosotros somos un vaso para ti. Somos una obra, como decía mi hermana, en las manos del Señor. Si el vaso está quebrado, apoyado y todo, no puede retener nada de lo que tú tengas porque se va a ir por todos lados y no va a retener nada. Si tenemos lo sucio, lo malo del pasado, porque no hemos perdonado, tampoco sirve porque va a estar lleno, pero lleno de basura, lleno de cosas que no bendicen. Pero si dejamos que tú tomes este vaso, lo empieces a sanar, lo empieces a hermosear, hoy podemos ser de bendición para muchos, así como muchos también han sido de bendición para nuestras vidas porque se han dejado trabajar, se han dejado moldear, se han dejado restaurar, se han dejado sanar. Muchas veces no es fácil, pero vale la pena. Y tenemos a Dios y el Espíritu Santo que nos ayuda. Así que eso, mi hermana Cindy. Amén. Qué importante lo que decía usted, mi hermana Gigi, de dejarnos, ¿cierto? Que el Señor tome nuestra vida y haga lo que quiera. Porque la verdad que es así. Él es amo y Señor de cada una de nuestras vidas. O sea, si nosotros nos resistimos a algo, se nos va a hacer mucho más difícil, se nos va a alargar en el tiempo, lo que quizás el Señor puede hacer en un instante, porque Él es el dueño absoluto, o sea, no le podemos ni siquiera colocar ninguna excusa a Él para hacer algo en nuestras vidas. Nosotros solamente, como decía usted, y como dice la palabra, somos un vaso en sus manos. Y si este trabajo se lo hacemos más fácil, va a ser mucho más beneficioso para nosotros, porque imagínense que a través de lo que quizás hizo con su ex esposo, ¿cierto? Con la pareja de él, pudo restaurar todo lo demás. Y qué importante eso, porque no solamente el Señor viene a restaurarnos a nosotros, quizás la persona dañada, sino que hay un entorno, hay algo que se mueve, algo espiritual, ¿cierto? Que se abre a las demás personas, porque ya no vamos a estar encerradas en nosotras mismas, como decía, que quizás creyéndome que me hicieron todo el daño a mí y culpando a este, culpando a este otro, sino que nos abrimos a algo maravilloso, porque dígame usted, o las personas que están escuchando, que perdonar no libera. Es algo como que uno siente que el Señor saca esa mochila pesada y uno dice, por fin lo solté, algo, y uno se la tiene que llorar, gritar, azotar la carne, ¿cierto? Porque uno no quiere, pues uno dice, no, pues si yo soy la que tengo la razón. Pero el Señor me dice, perdona, ni siquiera Él nos da, no sé, pues, te dice la referencia de por qué no, sino que Él dice, perdona. O sea, esto tenés que hacer, perdona, suéltalo. No te voy a decir por qué, pero perdónalo. Entonces ni siquiera te da las razones por qué. Porque es beneficioso para nosotros. Yo le decía el otro día a una hermana, Él nunca va a querer hacernos daño, nunca va a querer que nosotros estemos amargadas, nunca va a querer que nosotros estemos tristes. Jamás, esa no es la intención de Dios. Jamás Él tiene pensamientos de bien para cada una de nosotros. Si nosotros somos los que nos pasamos los rollos y decimos, pero el Señor, ¿por qué quiere esto de mí? O sea, ¿qué me está pidiendo? Pero si uno entiende, se le revela la palabra, se le revela lo que es Cristo, ¿cierto? Uno entiende y se hace mucho más fácil. Yo le decía el otro día a una hermana que estábamos hablando de lo mismo, yo le decía, si yo hubiera entendido, pero yo sé que esto es un proceso, pero yo le digo, ¿cómo uno ve el crecimiento? ¿Cómo uno ve la obediencia, la fe, en que cada proceso se va haciendo más corto? Porque al principio, dígame cuando le dijeron, no, usted tiene que perdonar, uno como, no quiero perdonar, y está ahí dándole vueltas, Señor, si yo tengo que perdonar, y se pasa un culto, habla de perdón, pasa otro culto, habla de perdón, y como que ya, Señor, te da, y en la herida. Pero después uno entiende que cuando el Señor te dice, perdona, y uno, perdona, uy, se hace cortito, y Señor, qué bueno, ya. Entonces, ¿cómo uno ve el crecimiento?
¿cierto? La restauración es que cada vez se va haciendo más cortito, ¿cierto? El proceso, y eso es glorioso, porque el Señor nunca nos va a llevar. Yo le decía a una hermana, ahora último, le decía, hermana, el Señor la tiene en esta posición, usted nunca se imaginó estar aquí, pero yo sé que el Señor nunca la va a llevar así. El Señor siempre la va a llevar así. No crea que esto es lo último que usted va a hacer. Menos el Señor siempre va de gloria en gloria y de poder en poder. Usted déjese llevar nomás. Así que qué importante, ¿cierto? Lo que decía nuestra hermana Gigi, que nos dejemos moldear, ¿cierto? Que nos dejemos limpiar por estas manos hermosas del Señor. Mi hermana Jovina, yo sé que también tiene ahí un tremendo testimonio que quiere compartir con nuestra hermana. La vamos a comprender si empieza a toser un poquitito, pero yo sé que es poderoso lo que el Señor hizo también en un encuentro, nos comentaba, así que ahí para que le cuente a nuestras hermanas que están escuchando esta mañana. Amén, amén, mi hermana Cindy. Como podemos ver, sin perdón no hay restauración. Amén. Y bueno, y aunque nosotros pensemos a veces que ya no hay cosas guardadas en nuestro corazón, damos gracias al Señor y al bendito Espíritu Santo, ¿verdad? Que en un momento preciso Él viene a hacer esa obra y nos viene a mostrar que hay cosas guardadas en nuestro corazón y que aún todavía no hemos perdonado. Bueno, y eso es lo que me pasó a mí. Bueno, y como usted también decía, muchas de nosotras venimos con tanto daño, con tanta, en nuestras áreas de nuestras vidas, ¿verdad? En muchas áreas de nuestras vidas. Bueno, y todas nosotras llegamos al Señor así. Bueno, yo aquí mi testimonio es que yo soy la mayor de 4 hermanos. Yo tengo mi mamá que es viuda y en aquellos años mi mamá quedó viuda joven. Y para poder ella sustentar su casa, sustentarnos a nosotros, traer el alimento a nuestra casa, ella tuvo que empezar a trabajar. Pero cuando ella empezó a trabajar, como yo era la mayor, yo soy la mayor, como 11 años mayor del hermano que me sigue a mí, yo tuve que tomar el rol de la casa y de quedarme cuidando a mis hermanos. Entonces eso en mí seguramente en esos tiempos yo no me daba cuenta como niña que empezó a marcar mucho mi vida. Y fuera de eso, de esas cosas, también, por supuesto, mi madre como una mujer que trabajaba, también hubo mucho maltrato verbal contra mi vida, con palabras como que no sirves para nada, eres un inútil, y esas cosas van marcando la vida de nosotros. Y eso hace que nosotros empiecen a haber daño en nuestra vida. Está la autoestima, va siendo en nosotros mujeres con temores, muy dañada. Y yo miraba eso de que cuando usted tiene un jarro y lo golpea y lo vuelve a golpear, y lo vuelve a golpear hasta que este jarro se rompe. Y eso pasa con nosotros en nuestra vida, o sea, tanta palabra que viene en contra de nosotros, nos golpea y viene a dañarnos. Entonces, un día yo yendo a un encuentro, a un retiro, cuando fuimos a Quillón, hace muchos años atrás, en ese tiempo vino un pastor a entregar una palabra. Y este pastor, yo lo anoté aquí, dice que entregó la palabra de cuando Samuel unge a David. Y esto está en 1 Samuel 16 en adelante. Yo no lo voy a leer, pero dice que Samuel llegó a la casa de Isaí y pide que haga pasar a sus hijos para ungir al próximo rey de Israel. Y así como fueron pasando, ninguno era. Dice porque
Dios no dejó que ungiera a ninguno Samuel, porque no era el que iba a ser rey. Entonces le pregunta a Isaí, ¿y estos son todos estos jóvenes son tus hijos? Y él respondió, todavía queda uno, el menor, pero no está aquí, está apacentando las ovejas. Y Samuel dijo a Isaí, mándalo a traer. Y el pastor esa vez, aquí de cómo marca nuestras vidas, que yo todavía me recuerdo, dice que el pastor hablaba de la diferencia que hay a veces entre los hermanos, entre nosotros. Y yo sentí en mi corazón tan fuerte, y el Señor trajo a recuerdo todas las palabras de mi madre hacia mi vida, porque yo soy la morenita de mi familia, mi hermano muy rubio, muy lindo, y mi mamá también hizo una diferencia en eso. Siempre hablaba que mi hermano era muy lindo, pero yo era la negrita, la feíta. Y sabe que cuando el pastor empezó a hablar de eso, el Espíritu Santo trajo todo el recuerdo de las palabras de mi madre a mí. Y me sentí como ese David abandonado por allá, cuidando las ovejas, que no tenía mayor importancia. Entonces, cuando terminó de hablar el pastor, terminó el tema, yo tuve que salir del salón, tomé el teléfono y llamé a mi madre, porque el Señor me habló que yo tenía que pedirle perdón, que había un gran rencor en mi vida hacia ella, que yo la culpaba porque no pude estudiar, porque me tuve que postergar, porque no pude hacer una vida de niña normalmente. Entonces yo estaba llena de juicios contra ella. Entonces tomé el teléfono y la llamé y le empecé a pedir perdón, llorando a mi mamá. Y le dije que Dios me había hablado en ese momento, que yo tenía mucho rencor contra ella. Yo nunca se lo dije, nunca le falté el respeto a ella, pero dentro de mí, en mi corazón, tenía tan guardado ese daño que ella me decía, ¿por qué me pide perdón, hija? Y yo tuve que decirle todo el daño y todo el rencor que yo le tenía guardado. Y mi mamá me decía, yo no tengo nada que perdonarle, hija. Y yo decía, sí, mamá, perdóneme, por favor, perdóneme. Y mi mamá me decía, bueno, si para dejarla tranquila, yo la perdono. Y mi mamá me decía, soy yo la que le tengo que pedir perdón, hija. Y sabe que después cuando nos juntamos, así en lo personal, ella me pidió perdón. Me dijo que por causa de ella, por el tener que haber cuidado a mis hermanos, que ella no tuvo otra manera de llevar alimento a la casa. Y ahí también fue que Dios a mí me hizo ver, como decía mi hermana Cindy, que esa fue la manera que ella tuvo de sobrevivir. Y Dios sacó todos los juicios de mi corazón hacia ella, porque me di cuenta que fue lo que le tocó a ella nomás. Entonces, no es que ella lo quiso hacer, sino que es lo que tuvo que hacer. Y yo la pude mirar como una madre sacrificada, como una madre que se tuvo que sacar, como podemos decir, la mugre, trabajando para poder sostener estos 4 hijos, viuda. Y eso trajo sobre mí una libertad, y nos trajo una libertad. Y eso es lo que el Señor viene a hacer en nuestras vidas. Y aquí hay una palabra que el Señor me hablaba en Eclesiastés 3:15, dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. El Señor me habló mucho a través de esta palabra que me entregó, porque dice que Él viene a restaurar lo que ya pasó. Amén. Ahí dejamos porque mi hermana ahí habló mucho.
Pero qué tremendo testimonio, ¿cierto? De cada una de las que estamos aquí. Dios ha hecho un trabajo de restauración, así como un joyero hace el trabajo de crear, ¿cierto? Una joya hermosa. El Señor también con sus manos está trabajando aún en cada una de nosotras. Le damos gracias al Señor y quiero recordarles nuevamente la palabra en Jeremías ya para terminar. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres. Si nosotros creemos en la obra de Cristo, en lo que Él hizo, en la restauración que Él hizo a través de la cruz del Calvario, ¿cierto? Qué importante que esto sea una verdad de nosotros, esta restauración, esto es lo que estaba dañado, ¿cierto? Primeramente, nosotros como ser humano estábamos alejados de Dios. Y cuando Cristo hizo esta obra hermosa en la cruz del Calvario, ¿cierto? A través de su vida, su muerte y resurrección, porque esa es la base de nuestra fe, esa es la columna, ¿cierto? Importante que nosotros como cristianos tenemos. Si esto está revelado, dice, si te convirtieres, o sea, si tú creyeres lo que Cristo hizo y te volvieras una nueva criatura, dice, yo te restauraré. Y aquí en cada una de nosotras, las que hemos creído en Jesucristo, en la obra, en la sangre redentora de Cristo, ¿cierto? Lo que ha hecho, ha sanado, ha limpiado, ¿cierto? Dice, estarás delante de mí, ¿cierto? Y entre sacar lo precioso de lo vil, aquí hemos visto, ¿cierto? De lo vil que veníamos, el Señor ha sacado algo precioso en cada una de nosotros, ha sacado el perdón, ha sacado misericordia, ha sacado esta restauración que como mujeres, ¿cierto? Como hombres, porque sabemos que hay otras personas también escuchando, ha sacado de nosotros. Y eso es hermoso. Este trabajo de restauración, como yo le decía anteriormente, es algo tan especial, tan delicado. Yo creo que no se puede hacer de un día para otro, es imposible, porque es un trabajo de joyería, es una obra maestra, lo que hace el Señor en cada uno de nosotros. Así que yo le quiero dar gracias, porque sé que a través de todo lo que hemos hablado hoy día, sé que a través de cada una de las palabras, del testimonio, ¿cierto? Nuestras vidas, ¿cierto? Vemos vidas renovadas. Como mi hermana Montserrat ha sido renovado, ¿cierto? Ese trato que tenía con su padre, mi hermana Gigi, ¿cierto? Con su familia, porque esto incluyó a todo, mi hermana Jovina con su mamá, mi vida también. Podría contarle muchos testimonios, pero ya se nos hizo un poquito largo, pero sé, ¿cierto? Que ahora somos mejores hijos delante de Dios, ahora somos mejores padres, somos mejores esposos, esposas, amigos, ¿cierto? Pero no por lo que somos nosotros, sino por lo que Cristo hizo en nosotros. Y eso quiero que quede marcado. Si no tenemos a Cristo, si no tenemos a cruz revelada, ese amor perfecto, nada bueno podemos entregar. Así que yo le doy gracias al Señor. Tendríamos muchas horas más para conversar de lo que Dios ha restaurado en nuestras vidas, pero ya tenemos que llegar a darle un término a este programa. Estamos muy contentas, muy gozosas. Nos ha tocado, a mí específicamente me ha tocado mucho los testimonios de mi hermana y veo ahí cómo Dios se glorifica en cada una de ellas. Que Dios siga restaurando sus vidas, mi hermana, a las que están escuchándola, que quizás algún testimonio de mi hermana la ha tocado. Otra cosa importante que no quiero dejar pasar es que si usted necesita restauración, acérquese a alguien, acérquese a la pastora, acérquese a algún líder para que ella lo ayude a restaurar. Hay instancias maravillosas en la red de damas, la red de varones, jóvenes, ¿cierto? Hay un liderazgo que está en la iglesia que nos puede ayudar. Después de los encuentros, yo no puedo contar nada de los encuentros porque quizá hay gente que no lo vivió y que pueda vivirlo en otro tiempo, pero qué importante cuando Dios hace este llamado a reuniones especiales para sanar nuestro corazón, vaya. No tenga temor, no tenga vergüenza. No es algo que se va a exponer a todos, sino que va a ser algo íntimo con el Señor. Así que yo le invito a estar viendo los cultos, los días miércoles, las reuniones especiales. Esas son las instancias en que el Señor hace la obra. Así como mi hermana Jovina la hizo, ¿cierto? En un retiro, el Señor en todo tiempo en que nos reunamos, ¿cierto? Porque ahí está su espíritu, algo va a hacer, una restauración va a ser Él para que nosotros podamos ser renovadas, ¿cierto? Restituidas y muchas cosas buenas que el Señor quiere para cada una de nuestras vidas. Así que le damos las gracias a cada una de mi hermana que estuvo escuchando y viendo este programa, y le voy a pedir a mi hermana Gigi
que haga una oración para finalizar y nos despedimos en el amor de Dios de cada una de mis hermanas que estuvo hoy día con nosotros. Amén. Amén. Padre, Dios, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Señor, como decía mi hermana, porque estamos con tanto gozo, Señor, porque podemos, Señor, recordar y tú sabes, Señor, cómo llegó cada una de nosotras, Señor. Y hemos visto, Señor, cómo tu mano llena de amor, de gracia, de misericordia, ha ido sanando y restaurando nuestras vidas, dándonos libertad, Señor, enseñándonos, Padre bendito, el camino de perdón para ser restaurados, Señor, y poder restaurar a otros, Señor. Señor, tantas gracias, Señor, le damos, porque usted es maravilloso, Señor, y sabemos, Padre Santo, que los que han escuchado este programa, Señor, no es casualidad, es porque usted le quiere hablar a sus corazones, Señor. Siga hablándole, Señor, en este tiempo a través de su Espíritu Santo, Señor. Y aún a los que no le conocen, Señor, y estén viendo este programa, Señor, sientan, Señor, la necesidad de acercarse a usted, Señor. Sientan la necesidad, Padre, de conocerle para poder ser liberados, Señor, de tantas situaciones, Señor, que trae, Señor, la falta de perdón, la falta de restauración, la falta de sanidad, Padre Santo, Señor, porque hay tanta gente, Señor, atrapada en la amargura, en la depresión, en la frustración, Padre bendito, dándose vueltas, Señor, quizás por años en desiertos tan largos, Padre Santo, donde solamente usted tomándonos con su mano fuerte los puede sacar, mi Señor. Gracias le damos por este tiempo, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos, Señor. Bendecimos, Señor, su nombre, lo exaltamos, Señor. Toda gloria, toda honra, Señor, sea para usted, para Jesucristo, Señor, autor y consumador de todo, Señor. Gracias le damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones y será hasta la próxima.